Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los trabajadores en Colombia y son las administradoras de riesgos laborales, también conocidas como las ARL. ¿Qué son y qué nos cubre? Algo muy importante es qué nos cubre. Muchas veces somos trabajadores independientes, pagamos la ARL o también somos trabajadores que pertenecemos a una empresa y sabemos que estamos afiliados y esa empresa nos paga la ARL mensual, pero desconocemos esta información. Así que vamos al video. Listo. Primer punto. ¿Qué es una ARL? Las ARL son entidades encargadas de gestionar los riesgos laborales en Colombia. Su objetivo es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional. ¿Cómo lo hacen? Promoviendo actividades de prevención, buscando ambientes de trabajo seguro. Por este motivo, ustedes ven personas de las ARL visitando las empresas, realizando actividades de prevención y brindando recomendaciones sobre cómo gestionar estos riesgos de origen laboral. Ahora, las ARL también son encargadas de prestar los servicios de salud de origen laboral. Por este motivo, a usted como afiliado de una ARL lo atienden en diferentes hospitales que estén dentro de la red de entidades de salud afiliadas a la ARL a la que ustedes pertenecen. Es importante que cuando usted como trabajador o como afiliado a la ARL reciba una incapacidad de origen laboral, la remita de forma inmediata a la empresa. Eso es supremamente importante. No espere a lo que se termine la incapacidad, sino tan pronto usted la reciba, envíela a la empresa. ¿Esto con qué fin? Para que la empresa pueda gestionar ante la ARL el reembolso de esa incapacidad, porque recordemos, y esto es muy importante para los trabajadores, que las incapacidades de origen laboral, es decir, una incapacidad que es derivada por un accidente de trabajo, no afecta. Estos días de incapacidad son cubiertos por la ARL, es decir, que se cubre el 100%, no perdería como tal sus días de salario, por llamarlo así. Por ejemplo, si a mí me incapacitaron tantos días, esos días son cubiertos por la ARL al 100%. Segundo punto, ¿qué cubre la ARL? Bueno, las ARLs cubren cualquier afectación a la salud derivadas de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Recuerde que esas lesiones o esa afectación a la salud deben ser durante el desempeño de su actividad laboral. Debe ser durante el desempeño de su actividad laboral. Eso es muy importante. ¿Listo? Otras coberturas que tienen las ARLs son los gastos médicos y hospitalarios. Esto le va a cubrir, si usted está afiliado a la ARL, le va a cubrir todos los gastos hospitalarios, médicos, que derivan como tal de ese accidente o esa enfermedad laboral. Otro punto que cubre son las indemnizaciones por incapacidades permanentes o incapacidades temporales. Recuerde lo que les dije anteriormente, que es muy importante que ustedes remitan esa incapacidad emitida en su entidad de salud a la empresa donde ustedes trabajan para poder que eso se gestione ante la ARL y asimismo se pueda dar este punto de indemnización. Bueno, la ARL también pensiona. Es una pensión por invalidez, es decir, que si usted quedó inválido derivado de ese accidente de trabajo, eso se lo va a cubrir, esa pensión se la cubre la ARL. O también hay una figura de pensión por sobrevivientes, que son aquellas personas que dependen de ese trabajador que ya no está y quedan con una pensión de sobrevivencia. La otra cobertura que tienen las ARLs son una rehabilitación física y psicológica. Fíjese que si usted se le afectó la salud derivado de un accidente de trabajo y necesita una rehabilitación, la ARL le cubre toda la rehabilitación, toda esa rehabilitación física necesaria
para que usted vuelva otra vez a hacer o al menos a llegar a cierto porcentaje de cómo tenía usted su cuerpo antes de tener ese accidente de trabajo. También hay una rehabilitación psicológica. Fíjese que muchas veces esto lo desconocen los trabajadores, pero si usted derivado de ese accidente quedó con un trauma y diagnosticaron realmente que necesita una rehabilitación psicológica, la ARL le cubre esa rehabilitación psicológica. También dentro de los cubrimientos están las prestaciones económicas a los familiares en caso de fallecimiento del trabajador. Entonces hay unas prestaciones de acuerdo con unas tablas y hay unos cálculos que realizan para que las personas que perdieron su ser querido y ese ser querido, esa pérdida fue derivada de un accidente de trabajo, ellos van a recibir unas prestaciones económicas. Entonces recuerden, gastos médicos y hospitalarios, indemnizaciones por incapacidades permanentes o temporales, pensión por invalidez o sobrevivencia, rehabilitación física y psicológica y prestaciones económicas a los familiares en caso de fallecimiento. ¿Listo? Ahora punto número 3. ¿Cómo funcionan las ARLs? ¿Cómo funcionan? Entonces resulta que a través del sistema de seguridad social integral que existe en Colombia, todo empleador debe afiliar a sus trabajadores a una ARL. Vean el video que yo hice donde se le explica al empleador qué puede llegar a pasar donde no llegue a afiliar a sus trabajadores a una ARL. Realmente cualquier persona se le puede llegar a quedar con el patrimonio por derivado de una enfermedad o de un accidente de trabajo. Entonces es muy importante que usted como empleador vea ese video para que vea como tal las consecuencias, no de una manera, sino más bien de una manera informativa, para que usted pueda hacer un análisis si sale mejor afiliar al trabajador o mantener a sus trabajadores sin afiliarse. Listo. Entonces, como todo empleador tiene el deber de afiliar a sus trabajadores a una ARL, automáticamente ya quedan con los beneficios o los cubrimientos que les acabo de mencionar anteriormente. Ese empleador debe hacer un pago mensual a esa entidad, en este caso a la administradora de riesgos laborales, a la ARL. Ese pago mensual o esa cotización mensual que hace el empleador a la ARL, ese pago depende del nivel de riesgo de la actividad económica de la empresa. Por ejemplo, si el nivel de riesgo de esa empresa es del sector minero, como el riesgo es mayor, pues la cotización es mayor. Pero si su nivel de riesgo o su actividad económica es solo administrativa, es decir, una actividad económica donde solo tiene de pronto personas en un escritorio, por ejemplo, como un call center, el nivel de riesgo es menor. Pero esos niveles de riesgo es importante, hay un video porque hay una legislación para determinar esos niveles de riesgo. Yo también hago un video donde explico el tema de los niveles de riesgo para esa cotización y dependiendo del nivel de riesgo, asimismo se hace el pago mensual o esa cotización. ¿Quién la hace? Recuerde que lo hace el empleador afiliando a sus trabajadores a la ARL. Si les gustó el contenido de este video, los invito a compartirlo, darle like y suscribirse al canal. Un abrazo, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.